Hola, soy Mijun de la Universidad de Myeokusillon. Noticias de Myeokusillon, 5 de septiembre. Bienvenidos de nuevo a Mijun, donde mantenemos los principios básicos de invertir en acciones estadounidenses. Ayer, sin querer, transmití el programa 2 veces. Muchos de ustedes probablemente notaron que algo estaba raro al ver la transmisión de ayer. Al final mencioné que iba a doblar y compartir con ustedes un video sobre el Master Plan 4 de Tesla relacionado con las acciones estadounidenses. ¿Recuerdan que lo anuncié así? Pero al final del programa se me olvidó por completo y no lo incluí. Últimamente, como he estado tomando medicamentos, siento que mi mente anda un poco distraída. Por eso probablemente hubo personas que se preguntaron, ¿qué está haciendo esta persona ahora? Después, cuando fui a recoger a mis hijos a la escuela y leí los comentarios, vi que había personas diciendo eso. Así que regresé a casa y publiqué otro video. De ahora en adelante tendré más cuidado. Creo que debería mostrar un lado más profesional, pero cometo errores con más frecuencia. Bien, entonces, para celebrar que hoy es viernes 5 de septiembre, comenzamos de inmediato con las noticias bursátiles del día. Bien. Antes de comenzar la transmisión de hoy, me gustaría leer algunos de los valiosos comentarios que ustedes han dejado. Hay personas que han dejado preguntas muy importantes y también he encontrado muchos comentarios positivos que me hacen sentir muy bien. Voy a empezar leyendo el comentario que dejó la persona con el nombre de usuario Inseon. Ayer tuve mucha suerte. Compré más acciones de Google y justo salió una buena noticia, así que fue un gran éxito. Ayer, gracias a Miyu, con Credo casi tripliqué mis ganancias en solo unos meses. Además, ayer en la mañana compré 60 acciones más en otra cuenta y anoche el precio superó los $140. Fue un día de mucha suerte. En algún momento podría bajar, pero empecé a comprar Google desde los $140 y también vendí con pérdidas varias veces. Como estaba aburrido y no tenía capacidad para comprar otras acciones, aunque sé que es una acción que eventualmente subirá, al final decidí volver a comprar recientemente. Ya llevo 2 años y 9 meses invirtiendo en acciones. Yo también sigo siendo un principiante, pero estoy aprendiendo con mucho esfuerzo. Debe sentirse muy bien. Yo también siento una gran satisfacción. Leímos juntos los comentarios positivos. Es alguien que usa el identificación _Gunbe. Gracias por subir el video aunque está enfermo. Dijiste que inviertes en 18 a 20 acciones con inversión de momentum, pero trabajando no tengo confianza en poder manejar tantas acciones al mismo tiempo. Recibo mucha ayuda de Wiheweon Nim al unirme a la membresía, pero a veces es difícil leer todo y hay días en que me canso. A veces solo les echo un vistazo por encima. Por eso, me preguntaba si basta con invertir en ETFs y 8 a 10 acciones individuales, ¿sería suficiente para obtener ganancias con la inversión momentum? ¿Es necesario tener tantas acciones individuales como Miyu entre 18 y 20? Personalmente creo que es mejor tener cerca de 20, pero incluso tener entre 8 y 10 es mucho mejor que no diversificar en absoluto. En cambio, si tienes entre 8 y 10, probablemente la mayoría serán acciones de primera calidad. En mi caso, de las 18 a 20 acciones que tengo, más de la mitad son de primera calidad, y al menos un 30% son acciones medianas con un poco más de riesgo. Por eso, tener solo 8 a 10 acciones puede ser insuficiente si buscas incluir pequeñas para maximizar la rentabilidad. Pero, aún así, sigue siendo una cantidad bastante suficiente. No se preocupe y creo que puede seguir adelante con la inversión en momentum. Bien, la siguiente pregunta es muy importante. Es un comentario que dejó Park Jae-woo. Gracias por la transmisión de hoy. También estoy disfrutando mucho de mi Juchon. Quiero decir que en mi Juchon Credo es... La tasa de crecimiento de la utilidad por acción es estable, cerca del 40% en 2 años, pero las ventas crecen poco más del 20%. Usted dijo que debemos tener cuidado si las ventas bajan al rango bajo del 20%. Pueden cambiar estas previsiones tras la llamada de resultados del primer trimestre. Desde el punto de vista del inversionista, especialmente para personas como nosotros que invertimos principalmente en acciones beneficiadas por la inteligencia artificial, es un tema sobre el que realmente debemos reflexionar al menos una vez. Primero que nada, para ir directo al grano,
Muchas empresas de inteligencia artificial crecieron varios cientos por ciento en los últimos 2 años. Incluso Nvidia también subió un 200%. Por eso, estas tasas de crecimiento tan increíbles solo son posibles en las etapas iniciales, y claro, eso es cierto. Pero por eso, ahora hay muchas personas que dicen que estas tasas de crecimiento tan increíbles pronto van a caer drásticamente a un 20% o 25% como mucho. Personalmente no estoy de acuerdo. Permítanme explicar brevemente la razón. No es posible mantener el crecimiento inicial. Pero aún así, soy de los que creen que la revolución de la inteligencia artificial apenas está comenzando. Por ejemplo, desde mi punto de vista, la tecnología más similar a la revolución de la inteligencia artificial es el mercado de búsquedas, dominado por Google. Ahora comparamos ambas tecnologías. Para que lo sepan, no sé si saben cuántas personas usan la búsqueda de Google. La población mundial acaba de superar los 8.000 millones y de ellos más de 5.000 millones usan la búsqueda de Google. Es impresionante. Y Choigy Productor es ahora el más exitoso entre las aplicaciones de inteligencia artificial. El número de personas que usan Choigy Productor todavía es de solo entre 700 y 800 millones, ni siquiera llega a 1.000 millones. Lo que eso significa es que, para que tanta gente lo use como Google, el número de usuarios de Choigy Productor tendría que aumentar unas 7 veces más. Aún existe una gran diferencia en el tamaño del mercado. Por eso podemos decir que la inteligencia artificial todavía está en una etapa inicial. Y hay otra razón más. El motivo por el que afirmo que la revolución de la inteligencia artificial apenas está comenzando es este. No solo importa cuántos usuarios hay, sino también la frecuencia de uso. Eso también es clave. Porque en el caso de la inteligencia artificial, no solo importa cuántas personas la usan, sino también con qué frecuencia le hacen preguntas. De eso depende cuánta capacidad de inteligencia artificial se necesita. Si llegan muchas preguntas, se requiere mucho poder de cómputo. Es probable que las acciones impulsadas por inteligencia artificial en las que invertimos sigan aumentando sus ventas rápidamente. Ahora, el número de preguntas que Google procesa en un día, es decir, las búsquedas, se dice que son alrededor de 8.500 millones. Eso significa que, aunque no toda la población mundial usa Internet, podríamos interpretar que, en promedio, cada persona realiza una búsqueda al día. Bien, entonces tenemos que pensarlo. En la era de la inteligencia artificial, debemos pensar cuántas veces conversaremos, preguntaremos o pediremos ayuda a la inteligencia artificial. Debemos reflexionar sobre esto. En mi opinión, en comparación con la cantidad de búsquedas que hacemos en Google, las conversaciones que tendremos con la inteligencia artificial serán al menos 10 veces más. Así lo creo. ¿Y cuál es la razón? Es porque, en comparación con las búsquedas, hay muchísimos más campos en los que podemos aprovechar la inteligencia artificial. Bueno, en mi caso, todavía no uso la inteligencia artificial tanto, pero creo que soy un poco más cercano a la inteligencia artificial que ustedes. Al preparar la transmisión de Mijiwon, hasta el doblaje de videos de acciones estadounidenses, lo hago con inteligencia artificial. Y también hago un podcast donde aparecen la voz de mi esposa y la mía. Esto también depende mucho del poder de la inteligencia artificial. Así, en el proceso de crear contenido, la inteligencia artificial hace muchas cosas usando su poder de cómputo. Eso no es todo. Ahora que me mudé a Malasia, también fundé una empresa. Ya tenía una compañía limitada en el Reino Unido. Decidí crear otra empresa en el sudeste asiático para ahorrar un poco en impuestos. Bueno, había dos opciones. Una era crear la empresa en Singapur y la otra era establecerla aquí en Malasia, donde estoy viviendo. Y si no hubiera existido la inteligencia artificial, bueno, para saber cuál de estas dos opciones era mejor, tenía que investigar mucho. Realmente tenía que entrar al buscador y leer varios documentos. En realidad es muy sencillo. Le pregunté a la inteligencia artificial y analizó fácilmente la situación, dándome la conclusión de que sería mucho más ventajoso para mí crear una empresa en Singapur. Y también, a través de la conversación, obtuve información adicional muy específica. Y no solo eso, esta vez cuando llegué a Kuala Lumpur, Malasia, supongo que firmé un contrato para la casa. Ahora estoy viviendo en una casa rentada, y antes de firmar el contrato de renta, recibí el contrato. Pero
Es difícil saber si el contrato tiene cláusulas adecuadas o si hay algo que me pueda perjudicar. Porque no conozco bien las leyes de Malasia y, en mi opinión, es difícil para mí evaluar cómo suelen hacerse los contratos de renta aquí. Por eso le di el archivo a la inteligencia artificial y pregunté, bien, este es el contrato que recibí. ¿Será que en Malasia este contrato de arrendamiento es similar a los contratos que normalmente se hacen aquí? ¿O si hay algo que me perjudique? Dime, así le pregunté y salieron varias cosas. Me dijeron que esto es un poco más desfavorable de lo normal y que también sería bueno preguntarle al dueño para ajustar un poco más el contrato. Al llegar el momento de firmar el contrato, lo comenté. Le comenté que la cláusula era desfavorable y pedí cambiarla así. Hice 2 solicitudes y ambas fueron aceptadas. Eso muestra que la inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones cotidianas. Aún no he encontrado todas las formas de usarla en distintas áreas. De hecho, creo que la inteligencia artificial es algo que realmente se puede usar decenas de veces al día en la vida diaria. Al elegir una escuela internacional para mis hijos, obtuve mucha información usando inteligencia artificial en chats y conversaciones. Quiero destacar eso. Eso no es todo. Últimamente he intercambiado muchos correos electrónicos. Como me cambié a una nueva escuela, tuve muchas conversaciones por correo electrónico con los encargados administrativos y los maestros que trabajan allí. Aunque hablo inglés, me preocupo un poco, ¿sabes? Especialmente cuando hablo con los maestros de la escuela. Quiero escribir mejores correos electrónicos, así que le pregunté a la inteligencia artificial. Voy a enviar una respuesta así, voy a mandar este tipo de correo, así que revisa si lo escribí bien y ayúdame a mejorarlo. Entonces, la inteligencia artificial lo pule y me crea un correo muy profesional con frases excelentes. La razón por la que les comparto esta experiencia es porque, en comparación con las búsquedas, la inteligencia artificial tiene un rango de uso mucho más amplio y es muy probable que en el futuro cercano tengamos muchas conversaciones con la inteligencia artificial. Por ahora, solo les he explicado el contenido de las conversaciones con el chatbot de inteligencia artificial. En el futuro, llegará la era de los robots, y entonces tendremos muchas conversaciones con ellos. Imaginen que tienen un robot frente a ustedes que parece una persona real. Entonces, ¿cuántas conversaciones tendremos y cuánta potencia de cómputo necesitaremos si estas conversaciones continúan? Creo que es algo que debemos recordar. Por eso yo pienso así. Por eso pienso que en el futuro muchas empresas líderes en inteligencia artificial verán desplomarse su crecimiento y solo podrán aumentar cerca de un 20%. No estoy de acuerdo con esto en absoluto. De hecho, entremos a la página de Credo Tecnología y les muestro un poco. La página que están viendo ahora en pantalla es una de las herramientas de Seeking Alpha que más valoro, casi tanto como ChoiceDAC. Al hacer clic en la pestaña de ganancias, verán las revisiones. Esto es básicamente una herramienta muy valiosa que nos permite ver cómo están cambiando las estimaciones de consenso de los analistas sobre los resultados de Credo Tecnología. Aquí pueden ver las estimaciones de resultados para 2026, las proyecciones de 2027 y 2028 y las estimaciones de la utilidad por acción, pero estos números cambian constantemente. En 6 meses, las estimaciones de ganancias aumentaron 75%, 55% y 141%. Incluso comparado con hace 3 meses, han subido un 32%, 30% y 59%. Por último, respecto al mes pasado, han subido 30%, 27% y 35%. Lo que esto significa es que en este momento, los llamados expertos de Wall Street están completamente indecisos. Estas personas también conocen la inteligencia artificial por primera vez. Por eso, aunque presentaron sus pronósticos, con el tiempo ven que la aceleración es mayor de lo esperado. Por eso no es una guía de ganancias, ¿cierto? Solo pueden seguir elevando el consenso de ganancias. Así lo podemos interpretar. Bien, por eso es muy probable que esta cifra siga aumentando, porque la revolución de la inteligencia artificial es mucho más grande de lo que pensábamos nosotros y los expertos del mercado. Creo que es muy probable que la tendencia de crecimiento de estas acciones continúe en el futuro. Ahora les resumo oficialmente el estado del mercado bursátil estadounidense de ayer. Primero, si ven el mapa del S&P 500,
Tiene un color agradable, aunque hay algunos puntos rojos visibles. La mayoría de las acciones del S&P 500 subieron, fue un día agradable. En especial, la mayoría de las empresas megatecnológicas también subieron. Hay una acción que destaca. Actualmente, las acciones de Amazon subieron 4.29%, logrando el mejor rendimiento, aunque no es de las mejores opciones en Estados Unidos. Pero creo que sería bueno echar un vistazo rápido a lo que pasó. Hay noticias relacionadas con Amazon, pero como están en inglés, vamos a aprovechar el poder de la inteligencia artificial. Si haces clic derecho, tienes la opción de traducir al coreano, y listo, se traduce de inmediato. Ese es el poder de la inteligencia artificial. El precio de las acciones de Amazon subió más del 3% el jueves, impulsado por su relación con la startup Anthropic, que favorece la construcción de centros de datos y el crecimiento de los chips Trainium desarrollados por Amazon. Así es como se está informando. Especialmente si miran aquí. Es un servicio en la nube llamado Amazon Web Services o Amazon Web Services. Sin embargo, se informó que Amazon Web Services está construyendo 3 campus de centros de datos con una capacidad total de 1.3 gigavatios para Anthropic. Se espera que en estos centros se utilicen principalmente los chips Trainium de Amazon, lo cual es una noticia positiva que se suma a lo anterior. Estas noticias generaron un ambiente muy positivo en Amazon, como pueden ver. No solo al S&P 500 le fue bien, también a la mayoría de los líderes del mercado bursátil estadounidense. Si revisamos el desempeño de los 11 sectores que conforman el S&P 500, es lo mismo. Ayer, todos los sectores, excepto el de servicios públicos, cerraron en positivo. El alcance del mercado ha crecido ligeramente. Aumentó notablemente respecto a ayer, de 56% a 59.0, 4%. Actualmente, casi 60% de las empresas del S&P 500 tienen su acción sobre la media móvil de 51 días, mostrando muchas en tendencia alcista. El porcentaje ha mejorado. Las acciones con buena tendencia a largo plazo mantienen un estado muy saludable, con 63.8%. A continuación está el índice del miedo, que también está muy bien. Bajó a 5.3, como la media móvil de 200, un día se está en 191, queda una brecha considerable. Siempre les digo, si el índice del miedo se mantiene bajo la media móvil de 201 días, eso beneficia al mercado bursátil estadounidense. Así lo ven. El índice de miedo y avaricia sigue neutral en 52 igual que ayer. Los demás indicadores son positivos, pero quizás se pregunten por qué solo el índice de miedo y avaricia bajó a neutral. Es curioso. Si bajan podrán comprobarlo. Todo está en verde ahora, pero si van hasta abajo, solo uno aparece en miedo. La parte de la que hablo es el bono basura, la demanda. Esto compara la tasa de interés de los bonos basura con la de los bonos con grado de inversión. A esto le llamamos el diferencial de rendimiento, ¿verdad? Bueno, el diferencial de rendimiento de repente subió bruscamente. ¿Qué significa esto? Significa que los bonos basura han perdido popularidad. ¿Por qué es un problema que los bonos basura pierdan popularidad? Porque eso indica que hay una alta probabilidad de que la economía empeore. Si esperáramos que la economía siguiera mejorando en el futuro cercano, no habría necesidad de que el rendimiento de los bonos basura subiera tanto. Si no hay mucha diferencia en el rendimiento entre comprar bonos basura o bonos de alta calidad, eso significa que la economía va a estar bien. Pero si la diferencia de rendimiento entre los bonos basura y los bonos de alta calidad aumenta, eso significa que hay una alta probabilidad de que la economía no vaya bien, por lo que los bonos basura, que son más riesgosos, han perdido popularidad. Y que hayan perdido popularidad significa que su precio ha bajado. El rendimiento puede subir bruscamente, así lo debes ver. Pero esta parte no me preocupa tanto, porque sabemos que la economía se está desacelerando, y cuando eso ocurre, tenemos algo en lo que confiar. Es la Reserva Federal. Como es muy probable que la Reserva Federal intervenga en cualquier momento para bajar las tasas de interés, aunque la demanda de bonos basura haya caído repentinamente, eso significa que este rendimiento ha subido de repente. Por eso, en mi opinión personal, no creo que vaya a ser un gran problema. Especialmente ayer, se publicaron los resultados de la encuesta American Association of Individual Investors, que podemos revisar una vez por semana. Esto también es una buena noticia para nosotros.
Como pueden ver, en comparación con la semana pasada, la proporción de inversionistas con una opinión positiva, los llamados bullish, en realidad ha disminuido. Es solo el 32.7%. En ese caso, dado que el promedio histórico es del 37.5%, la cifra de personas que esperan que el mercado de valores suba actualmente es significativamente más baja que el promedio histórico. Y si ves las cifras negativas, históricamente, normalmente el 31% de los inversionistas que participan en el mercado de valores tienen una opinión negativa. Si revisas la cifra de esta semana es 43.4%. En comparación con el promedio histórico, actualmente más participantes del mercado de valores creen que en 6 meses estará más bajo. Hay muchas más personas que esperan esto. Aún hay muchas personas que vendieron acciones y mantienen efectivo. Así, cuando la bolsa baja, compran y si cae fuerte, compran más. Hay muchos así. Por lo tanto, mientras el mercado de valores estadounidense no enfrente un gran factor negativo, podemos interpretar de manera positiva que es muy probable que la tendencia alcista se mantenga. Revisaremos el desempeño de las selecciones principales de Millún. Las selecciones principales de Millún también destacaron ayer. Como pueden ver, excepto por 3 acciones, todas las demás mostraron una tendencia alcista y la acción que lideró las principales selecciones de Millún ayer fue Credo Tecnología. Tras anunciar resultados impresionantes, la acción subió 74%. Después de eso, Astara Labs, que vende productos similares a Credo Tecnología, también subió 6.42%. Ayer las acciones impulsadas por la inteligencia artificial tuvieron un buen ambiente y confirmamos que les fue bien. Celestica subió 4.47% y TSMC 1.65%. Por otro lado, si vemos las acciones que bajaron, ayer AMD cayó ligeramente un 0.21%, Strategy perdió algo de impulso recientemente, bajando un 0.81%. Por último, como mencioné hace unos días en la transmisión, las que han tenido el peor impulso últimamente son Strategy y B2. B2 también cayó ayer un 4.5%, siendo la más rezagada entre las principales selecciones de Estados Unidos. Voy a concluir de esta manera. Como bien saben, esta semana no me he sentido bien físicamente, pero de ánimo estoy muy bien, porque han ocurrido varias buenas noticias seguidas. Hace unos días, las acciones de Google subieron más del 9% tras eliminarse el riesgo de desmantelamiento y surgir una noticia positiva. Y ayer Credo Tecnología mantuvo una tasa de crecimiento increíble y sus acciones subieron más del 7%. Bueno, hoy también tenemos una buena noticia sobre las acciones, y es sobre Broadcom. Durante un tiempo hubo pocas noticias y era una acción que casi se estaba olvidando. Ayer anunciaron resultados de ganancias y la acción subió 4.58% marcando tendencia alcista. Bien, así que en el programa de hoy analizaremos en detalle los resultados de ganancias que anunció Broadcom. Si observan aquí verán los resultados reales. El consenso era la estimación y el resultado, si ven el resultado, registró una pérdida. Anunciaron ventas y utilidades netas superiores a las expectativas del mercado, así deben verlo. Debajo de eso está la guía, y esa guía también supera las expectativas del mercado, es una buena guía. Bien, ahora bajemos y revisemos los detalles uno por uno. Primero, en la parte superior están las ventas del tercer trimestre. Creció 22% respecto al mismo periodo del año pasado, alcanzando 15.952 millones de dólares. Bueno, un aumento del 22% no es un resultado impresionante, pero debemos seguir leyendo. Se muestra la utilidad neta, principios de contabilidad generalmente aceptados del tercer trimestre, 4.140 millones de dólares. Pero el año pasado, la utilidad neta fue negativa. No sé si lo recuerdan del año pasado. Trasladaron la propiedad intelectual que estaba en el extranjero a Estados Unidos. Por eso se generaron muchos costos únicos. La mayoría fueron impuestos, así que compararlo con el año pasado no tiene mucho sentido. Con costos únicos altos, debemos ver el non-principios de contabilidad generalmente aceptados. La ganancia neta, non-principios de contabilidad generalmente aceptados, fue de 8.404 millones de dólares, 37.3% más que el año anterior. Aunque las ventas subieron 22% al revisar la ganancia neta, confirmamos que el crecimiento fue bueno.
Bien, ajuste del tercer trimestre. Las ganancias de utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización son similares. El 10.720 millones de dólares, lo que representa el 67% de las ventas, se generó un margen muy bueno a partir de las ventas. Ahora revisemos las ganancias por acción, utilidad por acción, principios de contabilidad generalmente aceptados del tercer trimestre. Se generaron $0.85. El año pasado fue negativo y sin ganancias netas. Bien, y si lo vemos según los principios principios de contabilidad generalmente aceptados, el $1.69, superando las expectativas del mercado. En el tercer trimestre se presenta el flujo de efectivo operativo, que suele abreviarse así. Se generaron $7.166 millones. Esto representa un aumento del 44.4% en comparación con el año anterior. El margen de flujo de efectivo operativo es del 44.9%, es decir, por cada millón de wones ganado, quedan 449.000 wones en efectivo tras los gastos. Presumen un gran margen. Ahora, en esta ocasión, en lugar del flujo de efectivo operativo, vamos a ver el flujo de efectivo que queda después de restar los gastos de capital. En términos técnicos, esto es lo que llamamos flujo de caja libre. Esto también es de $7.024 millones. Esto creció 46.6% frente al año pasado y genera un margen del 44% sobre ventas. Bueno, como ustedes ya saben, Broadcom paga dividendos de manera constante. Anunciaron un atractivo dividendo de $0.59 por acción. Bueno, la ganancia por acción, según el estándar principios de contabilidad generalmente aceptados, es de 0.85, ¿verdad? La ganancia fue de 0.85 y repartieron 0.59 como dividendo. Así que eso es muy bueno, así es como deben verlo. Claro, aún pueden pagar más dividendos, especialmente si excluimos los gastos únicos. Obtuvieron $1.69 por acción y pagan $0.59 como dividendo. Las ventas y la guía del cuarto trimestre son clave. La guía es de $17.400 millones. Eso es un aumento del 24% respecto al mismo periodo anterior. Este trimestre subió 22% y el próximo la tasa mejorará más. Es una noticia positiva. Y como el consenso del mercado también era de $17.000 millones, están mostrando confianza en que pueden generar fácilmente unos $400 millones más que el consenso del mercado. Ahora, escuchemos la explicación de Hock Tan, quien es el presidente y director ejecutivo de Broadcom. Broadcom, impulsada por sus aceleradores de inteligencia artificial personalizados, la red y VMware, presume haber logrado sus mayores ingresos en el tercer trimestre. Los ingresos de inteligencia artificial del tercer trimestre son muy importantes, ya que se analizan por separado. El crecimiento es 63% mayor que el año pasado. Bueno, esto también es una noticia muy positiva. Explican que generaron $5.200 millones en el área de inteligencia artificial, y la razón es porque los clientes siguen invirtiendo fuertemente. Es igual que con Nvidia, ¿verdad? Actualmente, la inversión en inteligencia artificial no muestra señales de disminuir. Las ventas de inteligencia artificial crecieron 63% en el tercer trimestre. Ahora, en el cuarto trimestre, se prevé que las ventas de semiconductores de inteligencia artificial aumenten a $6.200 millones. En este trimestre fueron 5.200 millones, ¿verdad? Comparado con esos 5.200 millones, serán 6.200 millones, así que se espera que el próximo trimestre puedan generar $1.000 millones más. Así es como están saliendo las previsiones ahora. Si eso sucede, se espera que registren un crecimiento durante 11 trimestres consecutivos. A continuación hablaremos de Kirsten Spears, directora financiera y responsable financiera de Broadcom. Las ventas crecieron 22% respecto al año pasado, acercándose al récord de $16.000 millones. El $10.7 mil millones, un aumento del 30% respecto al mismo periodo del año anterior, reflejando un fuerte apalancamiento operativo. Esto también es muy positivo. Las ventas solo crecieron un 22%, pero ¿qué significa que ahora se refleje el apalancamiento operativo? Eso significa que la eficiencia y productividad están aumentando. Puede verse así. Por eso, las ganancias de utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización subieron un 30%. Bueno, eso no es todo. El flujo de caja libre alcanzó un máximo histórico de $7.000 millones, un aumento del 47% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Presumen haber devuelto $2.8 mil millones a los accionistas en dividendos en efectivo en el tercer trimestre, cumpliendo su promesa de devolver el exceso de efectivo.
Al cierre del trimestre fiscal, la empresa tiene 10.718 millones de dólares en efectivo y equivalentes frente a los 9.472 millones de dólares de hace 3 meses. Eso significa que, a medida que pasa el tiempo, esta empresa está acumulando más efectivo. Por lo tanto, es muy probable que en el futuro utilicen este efectivo para nuevas adquisiciones, recompras de acciones propias o incluso para aumentar los dividendos. Nos han dado una noticia muy positiva. Ahora pasemos a la guía de previsiones. ¿Cuál es la perspectiva para el cuarto trimestre fiscal de 2025 que concluye el 2 de noviembre? 17.400 millones de dólares. Si eso ocurre, sería un aumento del 9.1% respecto al trimestre anterior. Es una buena noticia. La guía de utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización es 67% de las ventas esperadas, por lo que nuestro margen de ganancia podría mantenerse. La Junta Directiva aprobó un dividendo trimestral en efectivo de 0.5% por acción, es decir, $29. ¿Cuándo se pagarán los dividendos? Será el 30 de septiembre y se entregarán a los accionistas registrados al 22 de septiembre. Concluiré citando a Mi-ji Won. Los resultados superaron expectativas y las proyecciones futuras son muy positivas. Registrar el mayor flujo de caja libre y mantener políticas de retorno a los accionistas, como dividendos constantes, puede generar gran confianza entre inversionistas. Para que el precio de la acción suba, debe haber muchas personas nuevas comprando esta acción. Además, si los accionistas actuales casi no venden, eso favorece el alza del precio. Pero como pueden ver aquí, las empresas que más se han esforzado en la devolución a los accionistas en el pasado fueron AEPEUL y Beurodeukeom. Beurodeukeom sigue manteniendo este comportamiento hasta ahora, así que pueden considerarlo así. Los ingresos de inteligencia artificial en el tercer trimestre subieron 63% respecto al año anterior y la gerencia afirma que ese crecimiento se acelerará en el cuarto trimestre. Por lo tanto, Beurodeukeom junto con Nvidia es un jugador clave en el mercado de infraestructura de inteligencia artificial y uno de los mayores beneficiados. Esto vuelve a demostrarlo una vez más. Por lo tanto, mi expectativa era que en el mercado regular que abre hoy, 5 de septiembre, también es muy probable que comience con una tendencia alcista estable. Sin embargo, el precio de las acciones no sube tanto como las de Teke Unolrichi y solo tuvo un pequeño aumento por esta razón. Beurodeukeom es la octava empresa más grande del mundo, es decir, es demasiado grande. Por lo tanto, inevitablemente muestra movimientos algo pesados. Y otra cosa, el precio de las acciones de Beurodeukeom ya ha subido más del 100% en comparación con hace un año, gracias al rally de la inteligencia artificial. Por lo tanto, cuando suba más, la tasa de aumento inevitablemente se desacelerará un poco, así que pueden verlo de esa manera. En pocas palabras, los participantes del mercado ya esperan que Beurodeukeom tenga buenos resultados. Las expectativas eran altas y las superó. En este caso, los resultados sirvieron más como una confirmación de que se cumplieron exactamente esas expectativas. Así es como se puede ver. Así que, más que sorprendernos, fueron resultados positivos esperados. Desde mi perspectiva, para los accionistas de Broadcom fue un resultado satisfactorio y positivo. Bien, ahora veamos el momentum. ¿Cuál es el momentum actual de AVGO Broadcom? De los 26 indicadores, solo uno es negativo, 10 son neutrales y 15 indicadores señalan compra. El índice de fuerza relativa actual es de 57.97, así que aún hay margen antes de considerarse sobrecomprado. Así que pueden considerar que todavía hay espacio para que el precio de las acciones siga subiendo. Ahora, echemos un vistazo al gráfico de precios de un año. El gráfico de precios de Broadcom es muy positivo. Esto se debe a que, recientemente, a finales de agosto, completó con éxito una corrección a corto plazo. Como pueden ver aquí, estaba pasando por una corrección. Subía y se detenía por segunda vez. Aquí también se detuvo una vez, así que se detuvo 1, 2, 3 veces. Pero ahora está logrando rebotar en el mismo punto. Esto es algo realmente excelente. Bien. Tras mantener los $290 en su mínimo, intentó subir apoyándose en la media móvil de 21 días. Antes de anunciar las ganancias, ya tenía una imagen muy positiva. Bien, pero si vemos el precio de las operaciones fuera de horario, hoy es muy probable que comience con una tendencia alcista y se puede esperar que el impulso alcista continúe por un tiempo. Bien, si hoy en el mercado logra superar con éxito el rango de $317 a $320 al cierre, eso es de lo que estamos hablando.
Si logra superar el máximo histórico y termina así, puedo concluir de manera positiva que a corto plazo también se puede esperar un aumento adicional. El último contenido preparado para hoy es el podcast de Miss On. El protagonista del podcast de Miss On de hoy es Celestica. Si vemos las tres acciones que tuvieron el mayor aumento de precio ayer, fueron Credo Tecnología, la segunda fue Astera Labs y la tercera fue Celestica. Estas tres acciones se benefician todas de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial están relacionadas con la conectividad de redes. En el caso de Celestica, es una empresa que fabrica switches de red. Por lo tanto, ayer, como Credo Tecnología mostró un crecimiento de ventas impresionante. Las acciones relacionadas con redes tuvieron un buen desempeño. Así es como lo podemos ver. En la transmisión de hoy, descubrí un artículo profesional sobre qué tipo de empresa es Celestica y cuáles son sus perspectivas a futuro. Así que conecté este artículo de manera interesante en el podcast. Esto fue Milk Acciones de hoy, 5 de septiembre. Agradezco sinceramente a quienes nos acompañaron en la transmisión de Misón esta semana. Hoy mi voz está bastante ronca, así que para ustedes, al escucharme, me preocupa que puedan sentirse incómodos. Descansaré el fin de semana y la próxima semana los saludaré con mejor voz. Espero que este fin de semana también tengan un tiempo agradable y productivo y que creen muchos buenos recuerdos. Hasta el día en que todos nos retiremos invirtiendo en acciones estadounidenses. Ánimo a todos, que tengan un día feliz. Gracias. Hola familia Mizón, hoy es un día festivo nacional, así que aquí en Malasia tenemos un fin de semana largo. Debo buscar tiempo con los niños para disfrutar las vacaciones mañana o pasado, pero como hoy es viernes, nos vamos a concentrar mucho en la inversión y el trabajo. Hola, ¿han comenzado bien su día? Ayer hice 30 minutos en auto para llegar a casa, aunque caminando desde el centro comercial solo tardo 5 Han Hyo-jong. Jaja, es frustrante, ¿verdad? No debo volver a cometer el mismo error. Hoy revisaremos un artículo de análisis sobre una acción que ha subido mucho de precio recientemente. Es un artículo sobre Celestica. Con la información de hoy, vamos a analizar si este aumento está realmente justificado y qué podemos esperar en el futuro, enfocándonos solo en los puntos clave. Sí. Muy bien, Celestica es esto, especialmente con el aumento repentino de la demanda de hardware relacionado con inteligencia artificial, está recibiendo mucha atención en el mercado. En este análisis nos enfocaremos en los motores de crecimiento, la situación financiera y los aspectos clave para invertir en esta empresa. Lo que más nos interesa son los resultados, que realmente sorprenden. En el trimestre de 2025, las ventas subieron 29% frente al año anterior, sumando $2.890 millones. El utilidad por acción ajustado creció 50.75%, alcanzando $1.39. Sí, así es, especialmente... ¿Conoces la tasa de margen operativo? Dicen que alcanzó un récord del 7.4%. Desde marzo de 2024, las acciones subieron 344%. ¿Fue posible por estos resultados? De verdad, es impresionante. Sí, lo observaste correctamente. El motor clave de este crecimiento es hardware, plataformas y soluciones, es decir, el sector de hardware, plataformas y soluciones. Este es un área de alto crecimiento y alta rentabilidad. Los ingresos de este sector crecieron nada menos que un 82% en comparación con el año anterior. Sí, así que la proporción de los ingresos totales que representaba el año pasado era del 8%, pero este año se disparó hasta el 43%. Vaya, es un cambio increíble, justo... Esta parte es, digamos, la clave del cambio estructural que está impulsando la rentabilidad de Celestica, y creo que es muy probable que esta tendencia continúe en el futuro. Aquí, otra cosa importante es que el 8%, lo que compensa el impacto de los segmentos de negocios existentes, que tienen una rentabilidad relativamente baja, y eso es lo que ha elevado el 7.4% que mencionaste antes. Ah, ya veo. Entonces, hardware, plataformas y soluciones es un negocio que genera buenas ganancias y a medida que su proporción aumenta, ¿la estructura general de la empresa está mejorando? Entre los factores de crecimiento de hardware, plataformas y soluciones, se destacó la rápida transición a switches de red de 800G. Sí, es correcto. Clientes que usaban 400G ahora migran a 800G. En el segundo trimestre, el volumen de 800G igualó al de 400G.
Sí, se espera que en la segunda mitad del año haya más 800G. Como este también es un producto con mejor rentabilidad, también ayudará a aumentar el rendimiento sobre el capital invertido, como mencioné antes. El rendimiento sobre el capital invertido subió del 26.6% hace un año al 35.5% en este segundo trimestre. Celestica planea ampliar más sus instalaciones en mercados clave por el aumento de la demanda. La expansión de las instalaciones de producción, ¿de qué tamaño estamos hablando? Se dice que esto podría generar ventas extra de 3 a 4 mil millones de dólares. Por la inversión en instalaciones, el gasto de capital subirá y podría presionar el margen a mediano plazo. Pero existen esos hiperescalares como Amazon Web Services o Google Cloud, ¿verdad? Si estas empresas continúan invirtiendo, a largo plazo habrá muchas oportunidades de inversión. Desde una perspectiva amplia, al final, en esta gran tendencia de inversión en infraestructura de inteligencia artificial, esto muestra que Celestica es cada vez más importante. Sí, los resultados y el crecimiento son buenos, incluso las inversiones futuras lucen bien, pero ¿por qué el precio de las acciones no refleja esto? Eso nos da curiosidad. Aunque ha subido un 344%, los análisis todavía dicen que está infravalorada en un 16 a 17% aproximadamente. El precio objetivo de la acción es $226, así salió. El análisis otorga una prima a la utilidad por acción proyectada para 2026 y asume que la relación precio-beneficio se mantiene o ajusta levemente. ¿Cómo deberíamos interpretar esto? El analista por ahora mantiene la recomendación de compra. Después de eso, la empresa tiene alrededor de $1.000 millones en liquidez, es decir, activos en efectivo, y además, la razón de deuda neta a utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización es baja, alrededor de 0.9 veces. Eso significa que financieramente es bastante estable. Sí, Pero lo importante es que, como señaló el analista, el precio de las acciones ya ha subido mucho, así que para quienes quieren invertir ahora, el riesgo es mayor que antes. Por eso, si las acciones bajan un poco, se aconseja ser cauteloso y comprar en partes. Esto significa que hay que tener en cuenta que la valoración actual es bastante alta y que podría haber volatilidad en el futuro. será un material clave para entender la tendencia del mercado de infraestructura. Por último, quisiera hacerle una pregunta para reflexionar. El crecimiento de Celestica depende en gran medida del sector HSPS y de las inversiones constantes de los hiperescaladores. Sí, así es, esos dos son los factores clave. Si en el futuro la competencia se vuelve mucho más intensa que ahora, o si ocurre algún cambio tecnológico inesperado, o incluso si la macroeconomía empeora y las empresas reducen sus inversiones en instalaciones, ¿será posible mantener el mismo ritmo de crecimiento? Creo que sería muy interesante reflexionar más profundamente sobre cómo estos factores externos podrían afectar este crecimiento. Sí, nuestro interesante viaje de inversión continúa. Gracias por acompañarnos en este camino tan interesante. Que tengan un feliz día. Gracias. Gracias.